Bueno, buenos días. Continuando con las presentaciones del Comité de Inmunología, Alergia y Reumatología, vamos a presentar ahora, en continuidad, por supuesto, con el tema que se inició como urticaria, una mesa constituida por 2 personas. El primer tema es autoinmunidad en el niño y el adolescente. El tema es autoinmunidad en el niño y el adolescente, cuándo pensarlo y en qué pensar. La primera disertante es la doctora Lucía Drago, que es pediatra, posgrado de reumatología, integrante de la Policlínica de Reumatología del Hospital Pereira Rosell. Ella hablará de la clínica, y la doctora Cecilia Montenegro, que es especialista en laboratorio e inmunología clínica, profesora agregada de laboratorio e inmunología, hablará sobre toda la parte de laboratorio. Adelante, Lucía. Hola, buenos días a todos. Es un gusto participar del Congreso de Pediatría. Hoy voy a hablar de las enfermedades autoinmunes reumáticas sistémicas, principalmente de los aspectos clínicos y luego del laboratorio. No tengo conflictos de interés para esta charla. Bueno, las enfermedades autoinmunes reumáticas sistémicas está constituida es un grupo de enfermedades constituidas por el lupus, la artritis idiopática juvenil sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis, la vasculitis y los síndromes de superposición, que son aquellos individuos que presentan simultáneamente o a lo largo del tiempo 2 o más de estas enfermedades. Este grupo se caracteriza por ser enfermedades inflamatorias crónicas que presentan mecanismos patogénicos similares, y eso se expresa y se basa también en que presentan síntomas clínicos comunes a todas ellas. Muchas veces hay más de un individuo dentro de una misma familia que presenta autoinmunidad, tanto sea ya sistémica u órgano específica, lo que habla de la predisposición genética para el desarrollo de estas enfermedades, y todas presentan como mecanismo de daño tisular predominante la formación de inmunocomplejos, ya sean circulantes o de depósito. Y otra característica importante es la producción de anticuerpos, principalmente sobre todo los anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, que luego nos va a hablar la doctora Montenegro. Entonces, una amplia variedad de síntomas y signos son sugerentes de una enfermedad autoinmune y no siempre se presentan en forma simultánea, a veces se van agregando a lo largo del tiempo, se presentan en forma individual. Entonces, se requiere de una anamnesis exhaustiva y un examen físico completo que nos ponga en la pista de esos síntomas, que indague todos los sistemas, que podamos determinar el inicio del síntoma, la evolución, los tratamientos que ha recibido, la respuesta que ha tenido frente a ellos, y ese conjunto de signos y síntomas que obtenemos de la historia clínica es lo que nos va a orientar hacia un planteo diagnóstico y cómo nos vamos a enfocar en solicitar el laboratorio y los estudios de imagen, siempre basándonos en la clínica. Entonces, como vimos, muchas manifestaciones pueden pertenecer a una enfermedad autoinmune sistémica, como es el síndrome constitucional, con anorexia, astenia, adelgazamiento, un síndrome febril prolongado en el que ya se han descartado las causas infecciosas o hemato-oncológicas, que son más frecuentes, las manifestaciones cutáneas, articulares, dolor o inflamación muscular o debilidad muscular, compromiso ocular, presencia de serositis, compromiso del sistema nervioso central, renal, elementos de síntomas vascular e isquémico y compromiso pulmonar. Como verán, están marcados en rojo la piel, las articulaciones y el compromiso ocular, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, ya que son 3 elementos que son forma de inicio de la enfermedad muchas veces, y es el lugar donde consultan las familias, es el primer nivel de atención, policlínica, consultas en domicilio, y es donde los pediatras tenemos que estar preparados y poder identificar esas lesiones que pueden sugerir una enfermedad autoinmune. Como vimos, la piel es sitio de expresión de muchas enfermedades inflamatorias, inmunoalérgicas, de otros síndromes dermatológicos.
que presentan lesiones que son similares o comparten lesiones, y eso representa un desafío frecuente en el consultorio. Como podemos ver, hay una amplia gama de síntomas como el eritema malar, la fotosensibilidad, que es aquella condición en la que las lesiones aparecen o se exacerban luego de la exposición solar, con compromiso fundamental de las zonas fotoexpuestas, la caída del cabello, la afectación de la mucosa oral, el fenómeno de Raynaud, livedos reticulares, el eritema en heliotropos y las pápulas de Gottron, que son típicas de la dermatomiositis juvenil, lesiones periunguiales y otras lesiones como vamos a ver después. Entonces, para empezar, un elemento que vemos con frecuencia es el eritema malar, que se presenta como lesiones maculopapulares que comprometen la región malar o el dorso de la nariz, que típicamente respeta el surco nasogeniano y que, si bien no es un síntoma específico del lupus, es muy sugerente de este. Entonces, podemos ver una afectación, por ejemplo, como en la foto inferior, una afectación de un eritema leve, hasta lesiones más severas, con un aspecto como en la foto superior, un aspecto más folicular o escamoso. Puede presentarse como una lesión uniforme y única, como en este paciente, o con lesiones satélites múltiples que comprometen la frente o el mentón, como en estos dos pacientes de las fotos inferiores. Bien, la alopecia referida como caída del cabello o un aumento del cabello habitual, también la pueden manifestar como que pierden mechones, que encuentran pelos en la almohada, luego del reposo nocturno, que son elementos que exceden a la pérdida habitual del pelo con el cepillado, con el lavado, y que inicialmente a veces no es tan percibido por el paciente, pero que podemos poner de manifiesto con la maniobra de pilotracción, en el que traccionamos levemente los pelos y vemos que se desprende con facilidad. Es un signo que puede representar, es un elemento de actividad de la enfermedad autoinmune, muy frecuente en el lupus, pero no exclusivo de ella. En el lupus tiende a ocurrir en general en la zona de inserción frontotemporal del cabello, pero también tenemos que tener presente en aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico y que están tratados, que puede ser un elemento secundario a las drogas inmunosupresoras que reciben, así como otros elementos, como sucede también con las citopenias, y en este caso será el resto de la clínica y las alteraciones del laboratorio los que inclinen la balanza hacia una causa o la otra. Se puede presentar en forma localizada, tipo areata, como en la forma superior, en la foto superior, o en forma difusa, como vemos en estos dos niños pequeños. Con respecto al compromiso mucoso, sobre todo la mucosa oral, se presentan con frecuencias úlceras mucocutáneas, como vemos en la foto. Esta es la misma paciente del eritema malar, que es una paciente del doctor Rodrigo Suárez, que tiene un lupus. Se puede manifestar como la afectación pueden ser aftas recurrentes, con lesiones que son extensas, que crecen rápido, que demoran en resolverse, muchas veces duran varios días, que se pueden acompañar de una hiperimia de la mucosa oral y nasal, que pueden ser dolorosas o no. En general, el dolor no es un síntoma que ayude a definir, digamos, la etiología en una orientación diagnóstica, digamos. Es una alteración característica de la enfermedad de Behçet, pero puede presentarse en otras enfermedades. Y siempre en estos cuadros es importante descartar otros procesos más frecuentes, como son daño mecánico, tóxico, las infecciones, principalmente las virales, alteraciones nutricionales, otros eventos autoinmunes, y siempre tener presente la enfermedad idiopática, la estomatitis aftosa recurrente. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos que nos sugieran que puede corresponder a una enfermedad autoinmune? Bueno, la recurrencia, la extensión, las lesiones grandes, las localizaciones, el compromiso de zonas diferentes a la mucosa oral, como son las úlceras nasales o el compromiso del paladar duro,
como vemos en esta foto que presenta lesión. Estas son lesiones bastante frecuentes tanto en el lupus como en la dermatomiositis, que puede haber desde un simple eritema en paladar duro hasta lesiones más petequiales, hasta formarse verdaderas ulceraciones como en la foto de la paciente inferior. Y el compromiso genital, extraoral, digamos, con lesiones que dejan cicatriz, como es característico de la enfermedad de Behçet. El fenómeno de Raynaud, que lo vemos acá en la piel, pero porque se expresa en la piel, pero es un fenómeno vasomotor que se define como un evento de vasoespasmo transitorio, trifásico, que es de inicio brusco, en el que podemos identificar 3 fases: una fase inicial blanca, que está vinculada a la isquemia secundaria al vasoespasmo, seguida de una fase violácea, en el que lo que se presenta es cianosis secundaria a esa isquemia, y la tercera fase de reperfusión o rosada, en el que existe una hiperemia compensadora. Estas 3 fases pueden ir acompañadas: sensación de hormigueo, de dolor, entumecimiento, sensación de torpeza en las manos y los pies. Generalmente se comprometen las zonas distales de los miembros, los dedos de manos y pies, pero también puede haber compromiso de otras áreas, como es el pabellón auricular, la nariz, los pezones, las rodillas. Pueden presentar asociado livedo reticularis, y puede ser un fenómeno que se presenta en forma aislada como único síntoma, en el cual se interpreta como un fenómeno primario, o puede ser secundario a enfermedades autoinmunes. La esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido principalmente, pero también en otras, por ejemplo, como el lupus. Entonces, lo que acá vemos cómo se inicia en general, aparecen 1 o 2 dedos y luego se extiende al resto de la mano. La afectación en general es bilateral, frecuentemente se respeta el primer dedo, aunque vemos en la foto B como es un evento severo que compromete los 5 dedos. Y son eventos que en general son transitorios, que revierten fácil con mecanismos, con medidas mecánicas de calentamiento, como puede ser frotarse o abrigarse, pero que otras veces demoran en resolverse y presentan una isquemia más severa, que a la larga pueden aparecer lesiones nodulares que reflejan esa isquemia tisular. Son lesiones eritematosas, muchas veces con sensibilidad, que se denominan pernios, y en casos de isquemia más severa, el desarrollo de úlceras a nivel distal, como vemos tanto acá en la foto inferior a nivel de los dedos de la mano, y ampliada en este paciente con Raynaud con una úlcera en el primer dedo del pie. Y acá vemos el livedo reticularis que acompaña a este fenómeno. El eritema en heliotropos y las válvulas de Gottron, que las mencionamos en conjunto porque son lesiones típicas de la dermatomiositis juvenil, de hecho forman parte de los criterios de clasificación de esta enfermedad. El eritema en heliotropo, hace referencia a la flor del heliotropo, y se describe como una decoloración eritemato-violácea de los párpados, que compromete generalmente párpado inferior, pero como vemos en este paciente, puede comprometer párpado inferior, extenderse hacia la región temporal, puede presentar telangiectasias a ese nivel, puede extenderse hacia el dorso de la nariz y comprometer la región malar. También una lesión similar al eritema o al rash malar que vimos al principio, o asociar un eritema malar. Y entonces acá representa, tenemos algunos elementos que lo diferencian del eritema en alas de mariposa. En general, el de la dermatomiositis presenta mayor componente de vasodilatación, podemos ver telangiectasias como reflejo de la vasculopatía. Y este eritema muchas veces se asocia con las lesiones características, que son las pápulas, son pápulas eritematosas, que se presentan en las zonas extensoras, sobre todo a nivel metacarpofalángica y interfalángicas proximales, también distales, pero que pueden comprometer otras áreas extensoras como los codos, las rodillas o las zonas maleolares, y que
son rosadas al inicio, en la evolución pueden ser más blanquecinas y que a veces presentan como elemento de infarto central lesiones blanquecinas ulceradas como la que vemos en esta foto. Muchas veces los pacientes con dermatomiositis asocian también lesiones periunguales, aunque no son exclusivas de estos pacientes, también se puede ver en la esclerosis sistémica, aunque en general en la dermatomiositis es mucho más expresiva. Son anormalidades que podemos ver en la piel, alrededor de las uñas y en el lecho capilar. Pueden verse telangiectasias visibles o con la ayuda de un oftalmoscopio o un capilaroscopio. Podemos ver engrosamiento cuticular. Es útil el estudio por capilaroscopía para la detección de alteraciones que puedan asociarse a patrones vinculados a enfermedad, como son los bucles, las trombosis, las hemorragias, zonas avasculares o capilares tortuosos, por ejemplo. Entonces acá vemos 3 fotos en la que esta es el patrón normal, no sé si se ve bien, en el cual los capilares están dispuestos en forma longitudinal paralela, disposición en peine, que se llama, y vemos en el paciente con dermatomiositis juvenil lesiones tipo capilares que son más tortuosos, bucles, lesiones de hemorragia y zonas avasculares. Y como vemos en la paciente de la foto inferior, hemorragias subunguales que son visibles macroscópicamente. Otras lesiones que podemos encontrar que sean sugerentes de enfermedad autoinmune, hasta ahora vimos lo que predomina es en la cara y las manos, pero también puede haber lesiones inespecíficas, por ejemplo, que comprometan tronco, palmas, plantas. En esta foto vemos el signo del YAL, que es característico de la dermatomiositis, más común en el adulto, este signo, pero que en el niño a veces puede presentar compromiso del tronco, en el escote, con un eritema en B. Vemos acá lesiones palmares, plantares, exantemas vasculíticos. Y en el caso del compromiso del tronco, por ejemplo, el exantema evanescente, que es una lesión característica, es de la artritis idiopática juvenil sistémica, que son máculas de color rosado, asalmonado, que característicamente aparecen con la fiebre y ceden cuando desaparecen cuando está sede, pero que otras veces se presenta en forma independiente, como es el caso de esta paciente que vemos acá, que finalmente se hizo el diagnóstico de artritis idiopática juvenil, pero es una paciente que debutó inicialmente con estas lesiones, sin fiebre, sin artritis, sin otras alteraciones, que se interpretó como una urticaria, que no tuvo respuesta a los antihistamínicos y que en la evolución agregó fiebre, compromiso articular y reactantes de fase aguda elevados. Y bueno, después de descartar causas más frecuentes, se llegó al diagnóstico de artritis idiopática juvenil sistémica. Lesiones mucho menos frecuentes, pero características, son los nódulos eritematosos palpables, dolorosos, que se presentan en la poliarteritis nodosa, que es una enfermedad poco frecuente, pero que se puede ver este tipo de lesiones. Y después otros exantemas más inespecíficos, como vemos en la foto inferior. Con respecto al compromiso articular, que se puede manifestar como artritis o artralgias, o sea, simplemente dolor o tener una artritis franca, es importante valorar el tipo del dolor, ¿no? La característica es un dolor inflamatorio, que a diferencia del mecánico es un dolor que aparece en el reposo, que cede con el movimiento. Por lo tanto, con el reposo nocturno puede aparecer dolor, el paciente puede presentar dolor en la noche o al levantarse, amanecer con dolor, tiene un predominio matinal. Puede acompañarse de rigidez, que no es descrita como un dolor, sino como una sensación de dureza, se sienten como robot, y son síntomas que con el correr de las horas van mejorando, incluso al llegar a la tarde pueden desaparecer. Acá vemos artritis de rodilla, por ejemplo, en el cual se nota la tumefacción difusa, pérdida de los reperes óseos, la posición flexa de la rodilla por la inflamación. El compromiso de manos, que es muy frecuente a nivel metacarpofalángico, interfalángico, como vemos acá, de puños, que puede generar, por ejemplo, en la visión de perfil, esta postura flexa de los dedos, la elevación en domo del puño, que vieron que esta tumefacción junto a la tumefacción de las metacarpofalángicas les puede dar un aspecto excavado a la mano.
Y a veces existe también excavación por, digamos, debilidad muscular, por desuso secundario del dolor. Por último, el compromiso ocular, que es frecuente, que se describe, puede presentarse como ojo rojo, describirlo como dolor ocular, puede tener visión borrosa, presentar xeroftalmia, prurito, sequedad ocular, como es característico del síndrome de Sjögren. Muchas veces son interpretados como conjuntivitis y que se tratan y no responden. Es un ojo rojo que no tiene lesiones, no tiene exudado. Entonces, esta diferencia diagnóstica muchas veces lleva al retraso del diagnóstico de la uveitis, y es cuando debemos derivarlo al oftalmólogo para la realización de la lámpara de hendidura, que puede detectar el compromiso del tracto uveal o de otros sectores del ojo y visualizar la inflamación. Puede presentarse como una uveitis aguda, como vemos en la foto superior, que es bien sintomática, con ojo rojo, o muchas veces el diagnóstico es de una uveitis crónica, que se diagnostica ya en la etapa de secuela, cuando ya podemos encontrar queratopatía en bandas, sinequias. También puede haber afectación ocular como neuritis óptica y otro tipo de afectaciones menos frecuentes. Entonces, para recordar, importante cuándo pensar una enfermedad autoinmune, tenemos que tener claro que la expresión clínica es muy amplia, por lo tanto debemos ser muy exhaustivos en la anamnesis, en el examen físico, que son estos datos los que nos van a orientar a realizar los estudios complementarios, y que el laboratorio siempre debe ser interpretado en un contexto clínico, como después vamos a ver la importancia de esto cuando hable la doctora Montenegro. Siempre debemos descartar otros procesos más frecuentes, como son las infecciones y las enfermedades hemato-oncológicas, tener presente que son enfermedades que evolucionan en empujes y remisiones, y recordar siempre la concomitancia de otros procesos autoinmunes, principalmente los organoespecíficos. Muchas veces son pacientes que también presentan diabetes, patología tiroidea o enfermedad celíaca, y con menor frecuencia los síndromes de superposición. Muchas gracias. Buenos días. Las preguntas van a ir todas al final de las dos charlas. Primero, agradecer la invitación a las colegas, compañeras del Comité de Alergia, Inmuno y Reumato de la Sociedad de Pediatría. Y bueno, comenzando entonces con lo que tiene que ver con el laboratorio de estas enfermedades. No tengo potenciales conflictos de intereses con respecto al tema, ni a otros temas. Y la agenda va a ser anticuerpos antinucleares, ahora llamados antinúcleos citoplasmáticos, vamos a ver por qué, anticuerpos anti-DNA nativo o doble cadena o double strand, que es todo sinónimo, es decir, lo mismo, factor reumatoideo, y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, que en realidad tienen poco valor en pediatría, pero los vamos a pasar rápidamente. Bueno, los principales, la vedette, digamos, lo que más nos interesa para estas patologías, anticuerpos antinucleares, la reseña histórica. Desde el año 1948, Hargreaves describe el fenómeno LE, sí, que en realidad no es más que lo vemos ahí en la figura, no es más que un fagocito que ingirió un núcleo, sí, porque estaba marcado con anti-ADN, unido al ADN, es decir, tenía un complejo inmune y es fagocitado. Esto se veía en el lupus, la sensibilidad es bajísima, ya se dejó de usar, y a partir del 82 se describe la técnica de inmunofluorescencia indirecta sobre células EP2, que es el patrón de oro que aún ahora es lo recomendado por todas las guías. Y de hecho ya en ese año se incorporó a los criterios clasificatorios de lupus. En el 2019 ahora llegamos al punto que son requeridos como vía de entrada para los criterios clasificatorios últimos de lupus, hechos en conjunto con la Sociedad Europea y Americana, la EULAR y la ACR. Es decir, entra un paciente a aplicarle los criterios
cuando el antinuclear es positivo por arriba de 1 en 80, o sea, positivo. Bueno, como todo en laboratorio, para saber interpretarlo, para saber cuándo pedirlo, tenemos que conocer el analito. Entonces, los anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, ¿qué son? ¿Cómo se hacen? ¿Qué es el tema de los patrones? ¿Qué orientación nos dan? ¿Para qué y cuándo se usan? Este es un esquemita que, por más que esté en francés, es muy simple y se ve sencillamente, y explica por qué le cambiamos el núcleo, por qué le cambiamos el nombre. Pasamos a núcleos citoplasmáticos porque hay muchas estructuras que generan autoanticuerpos, que no están solo en el núcleo, ¿sí? En el núcleo sí tenemos toda la cromatina, el ADN, los nucleolos, todo lo que está disuelto en el nucleoplasma, que son en definitiva los ENA, los antígenos nucleares extraíbles, tenemos la membrana nuclear, todo eso genera autoanticuerpos. Pero también, por ejemplo, tenemos en el citoplasma actina, que genera antimúsculo liso, en la hepatitis autoinmune, ribosomas que nos dan el antirribosomal P cuando está el autoanticuerpo, que es específico de lupus. En definitiva, para darle más interés a los patrones citoplasmáticos es que se les cambió el nombre, aunque se mantiene la sigla de ANA, ¿sí? ¿Cómo los hacemos? Acá vemos un esquemita de lo que es la inmunofluorescencia indirecta. Antiguamente se hacían en sustrato de hígado de rata, que ahora por suerte eso se cambió y es unas células CEP2 que son humanas, de un carcinoma laríngeo humano, y en la primera incubación, esto rápidamente, pero para que entiendan, se pone el suero del paciente que se va a unir a los antígenos, ¿sí? El autoanticuerpo se va a unir a antígenos nucleares o citoplasmáticos y luego se revela con lo que llamamos el conjugado o un anticuerpo anti-inmunoglobulina que tiene un fluorocromo para poder verlo al microscopio de fluorescencia. Esto, por ejemplo, es lo que nosotros vemos, un patrón homogéneo, un patrón moteado grueso. Ahí lo que estamos viendo simplemente de la célula EP2 que utilizamos como sustrato es el núcleo totalmente fluorescente, es decir, todos los anticuerpos del suero de ese paciente quedaron pegaditos en el núcleo. Acá vemos una mitosis y ven, está toda la cromatina fluorescente. Entonces, ¿para qué los usamos? Para diagnóstico principalmente. Son la técnica de inicio para cualquier planteo o sospecha clínica de estas enfermedades. Muchos de ellos, y lo voy a ir mencionando, entran dentro de los criterios clasificatorios. Para seguimiento, realmente los ANA, lo tacho, no están recomendados. Es decir, no controlamos la actividad de estas enfermedades con antinucleares. Y en cuanto al pronóstico, vamos a ver algunos de ellos que tienen factor pronóstico, se asocian a severidad o se asocian a determinadas asociaciones clínicas. Entonces, es el primer paso ante una sospecha clínica. No son recomendados de screening, no se hacen en un chequeo, como se le llame. Siempre se hacen solamente cuando se sospecha alguna enfermedad autoinmune, reumática, sistémica. O bueno, en las órganos específicas es otro tema, como la hepatitis autoinmune, por ejemplo. Pero bueno, si son negativos por la técnica de patrón de oro, que es la IFI, no requiere continuar con otras técnicas. Un antinuclear negativo, van a ver que muchos laboratorios tienen como protocolo, no continúo, por ejemplo, con los anti-ENA. ¿Qué pasa? Salvo, siempre hay excepciones en medicina, y esto requiere una conversación con el laboratorio, por esos pacientes en particular, cuando hay sospecha del anti-RO, que puede dar un antinuclear negativo, pero sí verse un anti-RO por otras técnicas. Si sospechamos en el caso del anti-RO, un lupus cutáneo subagudo, lupus en embarazadas, que si nos interesa el RO, no es para pediatría, sí, pero para el neonato a ustedes les interesa, el síndrome de Sjögren, o si no, salvo también sospecha de anti-HO1 en la polimiositis que puede no verse en la célula CEP2. Entonces, lo otro, cuando da un resultado positivo, ustedes siempre se tienen que fijar el patrón y el título, ¿sí? Y de hecho, cuando lo transcriben a la historia, también poner positivo, ANA positivo, el patrón y el título, que va a interesar a las personas que sigan a ese paciente. Y la técnica empleada
fijarse bien que sea esta la inmunofluorescencia indirecta sobre sustrato de células CEP2. ¿Qué pasa con los positivos de bajo título? Ahora cuando tenemos que interpretar. Sepamos que entre un 10 y un 30% de los individuos sanos pueden presentar antinucleares positivos. 1 en 40, 30% de la población. 1 en 80, 10%. 1 en 160, 5%. Esto es un artículo muy antiguo y que se confirmó varias veces posteriormente. O sea que este hallazgo no necesariamente indica la presencia de una enfermedad autoinmune. Por eso es que no los tenemos que pedir como chequeo, como screening, solo cuando se sospecha. A partir del año 2019, en el primer consenso uruguayo de anticuerpos antinucleares, vieron que sigo usando ese nombre porque, bueno, es lo que sale más fácilmente y es lo que usamos tantos años, se dispuso que no se va a hacer más la dilución 1 en 40. Esto ya ha pasado en otras guías internacionales y acá se aceptó así. Este consenso participaron un montón de clínicos y de patólogos clínicos, o sea, de los laboratorios de todo el país, de diferentes departamentos, y se convenió así. Ojo, esto está hecho para adultos mayores de 16 años. Quiero que lo sepan porque, bueno, no hay todavía consenso para pediatría y en muchos laboratorios se sigue haciendo 1 en 40 cuando es un niño. Acá les menciono al final la presencia de anticuerpo anti-DFS70, que justamente es un patrón moteado fino denso y que se asocia a individuos sanos, es decir, es al revés, es protector para enfermedad autoinmune. Con respecto a los patrones, ahora vamos a ir viendo algunos de ellos. El patrón homogéneo, que es el que vemos acá, puede orientarnos a que tenemos anti-DNA de cadena doble o nativo, double strand, anti-DNA de cadena simple, que es muy inespecífico, antihistonas asociados a lupus inducido por drogas o fármacos cuando está aislado, y antinucleosomas, que ahora les voy a mostrar un poco lo que es. El anti-DNA de cadena doble es el específico de lupus, pero ¿qué pasa? También tenemos el anti-DNA de cadena simple, que es mucho más inespecífico, y en ese caso puede, en algunas técnicas interfiere y nos puede quitar importancia al anticuerpo, al resultado. Los antihistonas, que ya les comenté, son las proteínas que ofrecen sostén a la doble cadena de ADN, y todo este paquetito, la cadena de ADN envuelta sobre las histonas, son los nucleosomas, que también asociados a lupus. Cuando tenemos ese homogéneo y sospechamos un anti-DNA nativo, enseguida el paso siguiente es hacer esta técnica, buscar específicamente el anti-DNA sobre Critidia luciliae. En esta la dilución basal es de 1 en 10, este sí es específico de lupus, pero ojo, como todo en laboratorio, los títulos bajos, el que está muy cercano al corte, no es tan específico, puede verse en otras autoinmunes sistémicas. O si está hecho por otras técnicas, si tienen un informe de anti-DNA, tienen que verificar que sea la técnica más específica, que es la Critidia luciliae por IFI. Pero en pacientes que ya tienen el diagnóstico para seguimiento, sí son útiles el ELISA o la quimioluminiscencia, sobre todo porque son cuantitativos y ahí la especificidad ya no nos interesa tanto cuando ya está hecho el diagnóstico. De los patrones nucleares, otro, el moteado fino. Disculpe, el moteado fino con lo que más lo hemos asociado es con los SENA, antígenos nucleares extraíbles, los que están en el nucleoplasma y se pudieron sacar por solución salina, no forman parte de la cromatina. El más frecuente es el anti-Ro, que forma parte de los criterios clasificatorios del síndrome de Sjögren, tiene que estar, acompañado del anti-La. El anti-La aislado no tiene valor, siempre van Ro con La o Ro solo. Para los SENA tenemos varias técnicas. Y por eso cuando también en muchos laboratorios ya hay un protocolo que si el título de antinuclear es por arriba de 1 en 160, ya pasa a hacerse como test reflejo el anti-ENA. El ELISA, que lo hemos usado mucho tiempo, ahora no es tan frecuente hacerlo SENA por ELISA, que es como una especie de citómetro, el multiplex, que acá no está. Y después lo que sí se usa mucho es el inmunodot o inmuno lineal, que les voy a mostrar ahora. Ven que acá, por ejemplo, se incluyó el SMID, RNP, RO, JO1, esclero, pero cada vez más las técnicas de ENA están incluyendo otros
otros antígenos para detectar otros autoanticuerpos, ¿sí? Ven que esto es, ustedes lo pueden pedir como ENA y sin embargo les viene con otro montón de cosas como para buscar anti-DNA o otros anticuerpos. Si tenemos un patrón moteado grueso, ¿cuál pueden ser los ENA involucrados? Por ejemplo, el SMID, que es criterio clasificatorio de lupus y es 100% específico. El U1-RNP, que también se puede ver en el lupus, pero cuando está aislado y sobre todo en altos títulos, es criterio clasificatorio de enfermedad mixta del tejido conectivo. El patrón centromérico, quedan 5, voy a ir rápido. El centromérico se asocia a esclerosis sistémica, tanto difusa como limitado. Es el único patrón de IFI que no requiere estudios adicionales. Yo con sé exactamente que lo que tengo es anticuerpo anticentrómero. No así como les mostré con el moteado, con el homogéneo, tengo que seguir viendo cuál es el autoanticuerpo. Con el centromérico alcanza. Es más, es excluyente de la presencia de otros autoanticuerpos. Este patrón en nucleolar se asocia, por ejemplo, a PM esclero, síndrome de superposición de polimiositis con esclerodermia, RNP fibrilarina, la esclerosis sistémica, que tiene factor pronóstico, se asocia más a fibrosis pulmonar, RNA polimerasa, anti-Q, que también es de overlap. Y de los patrones citoplasmáticos mostrarles solo 2, el ribosomal P, también 100% específico de lupus, a pesar de que solo un 10% lo tienen y se asoció a manifestaciones neuropsiquiátricas. Y de los citoplasmáticos, también el JO1, que se asocia a las polimiositis, y también otros que de la dermatomiositis, aunque ven que la sensibilidad es bajísima, del 5%. Es decir, no excluye el diagnóstico que no tengamos ningún autoanticuerpo. Este es un resumencito, una tablita con el anti-SMID, en el LES 30%, ven que es 100% específico, pero la sensibilidad es bajísima, o sea, no esperamos tenerlo para hacer diagnóstico. Antiesclero 70, anti-RNP de la mixta, del lupus, de la R, el RO y el LA, sobre todo Sjögren y lupus, JO1, polimiositis, PCNA, del lupus, muy baja la frecuencia, pero también 100% específico. Y bueno, y unas preguntas que surgen a veces, antinucleares negativos, ¿pueden haber con ENA positivos? ¿Por qué si tengo ANA negativo no me hacen el ENA? Bueno, porque la gran mayoría de los ANA negativos no tienen más nada, pero siempre puede haber anti-RO, como dije al principio, puede haber anti-P ribosomal y no verse en la IFI, o cuando tenemos un DNA que a ustedes les hayan informado por la técnica esa inmunolineal y que no sea la IFI, puede dar positivo y ahí en realidad hay reacciones cruzadas con anti-DNA de cadena simple, entonces no tiene tanto valor. Entonces puede tener un negativo y un DNA en las técnicas que se hacen por tira que no le tengo que dar importancia. Y la inversa, ¿puede haber ANA positivos con ENA negativo? Y sí, un montón, porque vieron que el ANA tiene todos los autoantígenos en esa célula, y o sea que cualquier autoanticuerpo se me va a unir y tengo un montón de patrones, pero en cambio en los ENA solo están seleccionados los que están más descritos como que tienen significado clínico o que son más frecuentes, si se quiere. Hay un ejemplo que es el patrón moteado fino denso, que es este que les digo, asociado a pacientes sanos, a personas sanas, y que sobre todo jóvenes, varones, que puede tener un moteado fino denso de alto título y no verle nada en el ENA, aunque ahora hay algunos paneles de ENA que ya lo incluyen para que lo podamos identificar. Y por último, solo esta diapo, que para mencionar solo de la artritis idiopática juvenil, que en realidad en la mayoría de sus formas no tiene laboratorio más que lo inflamatorio, pero en la forma poliarticular, la de la adolescente, sobre todo por mayor frecuencia, podemos tener factor reumatoideo, que incluso la hace clasificar en negativo o positivo. El positivo es mayor a 20 para la mayoría de las técnicas, pero en realidad saber que el alto es mayor a 50. La sensibilidad, como ya les dije, era baja, porque hay un montón de AIJ que no la tienen. La especificidad sí es alta, pero también se pueden ver en otras patologías, como en el lupus, en el Sjögren, la crioglobulinemia mixta, que
de hecho entra dentro del criterio diagnóstico, o cualquier infección, hepatitis, sífilis, BK, es un autoanticuerpo, es una IgG dirigida contra la IgM que en realidad es fisiológico, tiene función de depurar complejos inmunes y depurar diferentes cosas que circulan cuando mueren las células. Pero bueno, sube en estas instancias, alcanza un título mayor. Y los antipéptidos cíclicos citrulinados o CCP, esos sí son específicos, poco sensibles. En este artículo vemos que cuando la forma era poliarticular, la tuvieron 5 de 16, un 31%. Cuando era oligoarticular, solo la tuvieron 4 de 27, que fue un 14%. Y en las AIJ sistémicas, ninguno tuvo péptidos cíclicos citrulinados. Sí tiene un factor pronóstico, cuando está positivo, se asocia a lesiones articulares con mayor erosión. Y bien, eso era lo último de los autoanticuerpos y muchas gracias por su atención. Ahora pasamos a las preguntas. Muchas gracias a toda la mesa, a Cecilia ahora y a Lucía. Le vamos a hacer unas preguntas. La primera es, ¿cuál es el mecanismo autoinmune que explica los cambios clínicos trifásicos vasomotores en el Raynaud? Bueno, la causa en sí, para el fenómeno de Raynaud, sobre todo el fenómeno primario, lo que está descrito es, la tesis que más se apoya es una exageración de la respuesta vasomotora de la respuesta vasomotora fisiológica frente al estrés o al frío. Hay muchos componentes que influyen en el tono vasomotor. Las células endoteliales y su activación es lo que también participa y depende. Entonces, si bien cuál es el mecanismo profundo o específico no se conoce, lo que se plantea es esa hiperactivación de la célula endotelial. Muchas gracias, Lucía. Tenemos otra pregunta para ti también. ¿Cuáles son los exámenes complementarios iniciales cuando hay sospecha de una enfermedad autoinmune más frecuentes? Bueno, como valoración inicial, obviamente, el laboratorio general con hemograma, las funciones, el examen de orina, y enfocado más en lo inmunológico y a una enfermedad autoinmune, hay algunos exámenes básicos que aportan mucha información. Uno son los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoideo, la medición del complemento C3, C4 y un poco menos sutil el CH50 y la dosificación de inmunoglobulinas. Esos son los primeros 4 estudios que nos pueden poner en la pista de si existe una enfermedad autoinmune. Muchas gracias. Y ahora tenemos una pregunta para Cecilia. Cecilia, los reumatólogos en los cuadros con pocos síntomas, pero que hay sospecha de una enfermedad autoinmune, que aún igual no tenemos diagnóstico aclarado, pero solicitamos, ante la presencia de esos pocos síntomas, solicitamos los anticuerpos antinucleares. Normalmente la pauta es solicitarlos cada 3 o 6 meses. ¿Es correcta esa frecuencia? Bueno, un poco, cuando lo hicimos por primera vez ante esa sospecha clínica, si el primer resultado es positivo, bueno, ahí ya vamos a como ir orientando al diagnóstico y un poco lo que decía, como no son útiles para el seguimiento, sí seguir haciendo estudios para saber a qué se debe el patrón, cuál es el autoanticuerpo, pero bueno, ahí no los repetiríamos dentro del año. ¿Qué pasa? Si es negativo, la recomendación es no seguir pidiéndolo en un lapso corto de tiempo, salvo que cambie la clínica o vaya agregando, porque muchos de estos pacientes el diagnóstico va siendo a lo largo de la vida, porque van agregando o síntomas o signos o compromisos de diferentes órganos, y ahí cuando cambia el cuadro clínico, sí estaría indicado volver a hacer el ANA dentro, o sea, en ese periodo de 3 meses o 6 meses.
En principio, ¿qué pasa? En la mayoría de estas patologías, el autoanticuerpo es anterior a la presentación clínica. Entonces, pensamos que si ya tiene toda la patología, si ya tiene las manifestaciones, debería estar el autoanticuerpo presente. Pero como también es eso lo va a evaluar cada uno con el paciente también, por el hecho de que muchas veces son diagnósticos difíciles, intrincados, y si la sospecha sigue siendo importante, está bien volver a hacerlos en un periodo más corto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Ha estado excelente.